este lado se habla de una manera, del otro lado se habla de otra manera, del lado de esta provincia tenemos determinada identidad cultural y del otro lado otra. No, todo lo contrario. O sea, nosotros compartimos con el corredor del Paraná y el Uruguay grandes similitudes identitarias y definitorias de nuestra identidad cultural como región. Entonces Serrano lo que propone, que decía en la anterior, era primero un criterio geológico en el que ubicaba, ¿no es cierto?, a los pueblos prehispánicos como una gran población, como una gran nación, como fueron los incas del otro lado, en esta región, ¿no es cierto?, con esta gran macrocultura de los guaraníes. Si me podés volver a la anterior, tenemos también el criterio tipológico y tecnológico mediante el cual Serrano logró apoyar esa hipótesis. Cuando hablamos de la alfarería, por ejemplo, de la cerámica decorada, la utilitaria, lo que permitió Serrano fue establecer una identidad cultural coherente. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de cerámica que se encontraba, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, se encontraba en Goya Corrientes, se encontraba en Posadas, se fue encontrando con determinada tipología que era similar en toda la cuenca del Paraná y en toda la cuenca del Uruguay. El otro criterio, bueno, es el estratigráfico y el contextual, donde determinó estos estudios arqueológicos que estos poblamientos eran semisedentarios, eran culturas con una economía agroalfarera, cuando todo lo contrario, la historia tradicional había establecido que los pueblos que habitaron el Paraná eran recolectores, cazadores, ¿no? Lo que logra establecer Serrano fue también en algunos yacimientos en Goya, en Esquina y sobre todo en Arroyo Las Mulas, en el departamento La Paz, en Entre Ríos, que había un incipiente sistema de horticultura y de sembrado tardío. Estamos hablando entre los siglos VII y el siglo XII, es decir, entre 2000. Perfecto. Y después, bueno, lo que estableció es lo que dice ahí, una manifestación cultural de carácter agroalfarero de probable filiación guaranítica extendida en el tramo medio del Paraná con expresiones materiales homogéneas en su técnica cerámica y su industria lítica. Y en el último punto, si me pasas la diapositiva, ¿cuál fue el impacto, ¿no es cierto?, que tuvo en el litoral, tanto en Corrientes y en Entre Ríos, que era lo que decía al inicio? Logró establecer un marco metodológico y una organización y una clasificación que no existía. Hoy todos hablamos de guaraníes, hablamos de chaná, hablamos de timbúes. Bueno, hasta que Serrano no investigó esto, no se sabía, sobre todo en el campo científico, cómo clasificar a los pueblos prehispánicos del litoral argentino. Por eso fue tan importante. Cambió un paradigma que es el marginal por el desarrollista, es decir, Buenos Aires y las ciencias tradicionales y los científicos tradicionales decían que, por ejemplo, en esta zona la gente solamente pasaba, y no, lo que logra establecer Serrano es que había economía de desarrollo, es decir, que los pueblos prehispánicos se habían establecido en este lugar y que habían desarrollado un sistema económico agroalfarero. Y el legado por ahí más importante y la memoria viva de Serrano es esto, que desde el año 1920 todavía se sigue citando su obra correntina y entrerriana para las ciencias nacionales. El Museo Provincial, del cual hoy me toca ser el director, el Museo Provincial Antonio Serrano, que mantiene vivo su legado, sus grandes colecciones que fueron donadas por él en el año 1980 a la provincia de Entre Ríos, y la incorporación de la Cátedra de Arqueología a la Universidad de Córdoba, donde él se radica ya en 1960 y trabaja por la arqueología. Así que bueno, es un panorama de lo que habla el escrito, el artículo en el libro, así que bueno, espero que sea también un disparador. Nosotros estamos trabajando con la provincia de Corrientes, con los museos de acá de la provincia, el Museo Arqueológico y el Museo Bonpland, en poder establecer una mesa de enlace a través de la región centro y la región litoral para poder estudiar las ciencias naturales y el antropoceno también, es decir, el hombre inserto en la comunidad en la que vive de manera integrada, que no haya estudios científicos sueltos de la provincia de Entre Ríos, sueltos de la provincia de Santa Fe y sueltos de la provincia de Corrientes, sino que podamos establecer un gran marco normativo para que estos estudios del hombre y del ser humano y de las poblaciones prehispánicas se puedan desarrollar de manera conjunta. Así que bueno, muchas gracias.
Le agradecemos al expositor y ahora vamos a intentar nuevamente conectarnos con Colombia, con el profesor Javier Hernández Salazar, para que brinde su ponencia Fundamentos de los Derechos Humanos en Hispanoamérica, siglos XVI y XVII. A ver si está, parece que sí. Vamos a, Sí, Miguel, vamos a corroborar que esté. sí, el señor Javier, Javier Hernández Salazar de Boyacá, Colombia, con la temática Fundamentos de los Derechos Humanos en Hispanoamérica, siglos XVI y XVII. A partir de este momento está en uso de su tiempo. Gracias. Te invitamos a formar parte de un evento único que conecta nuestras raíces y nuestra historia. Me llega tarde Sí, hay delay. hay delay. ¿Quieren que repita? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Estoy listo para iniciar. sí, está corriendo su tiempo, profesor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? sí. Parece que él no nos escucha. A ver. Hola. Sí, ahí se escucha. Hola, hola. Sí, señor. Sí, arranca. Muy buenos días para todos. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo nos afecta conocer o desconocer los fundamentos de los derechos humanos en Hispanoamérica? Constituidos entre los siglos XVI y XVII, motivados por el encuentro de las culturas en el nuevo continente. Estas y otras preguntas, además, dentro de mi investigación que he venido trabajando, contempla el intentar conocer o entender por qué se ha hablado de diferentes cosas y generalmente hablamos de violencia, sobre todo en Colombia. Estamos muy acostumbrados a hablar principalmente de violencia y de violencia desconociendo muchos de los aspectos por los cuales también se inició este proceso de integración de las culturas de América con Hispania y en ese vínculo todo lo que se conformó, lo que se formó y cuando empezamos a mirar la historia hacia atrás, entonces surgen muchísimas más preguntas. Pero antes que todo, quiero agradecer muchísimo al cuarto Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura de Corrientes, Argentina. Para mí es un honor estar con ustedes, compartir también esta experiencia tan importante con académicos de carácter internacional y tan prestigiosos. Por lo tanto, compartir esta investigación me parece que es fundamental desde los puntos de vista también que se han encontrado en los procesos de investigación que he realizado, que tiene que ver bastante también con mi tesis doctoral que habla sobre el liderazgo y ese liderazgo heredado a partir también de esos siglos XVI y XVII que nos identifica desde
por qué nosotros no hemos sido capaces también de superar adversidades, de comprender y también apersonarnos de los derechos humanos. Por eso hablo de los fundamentos de los derechos humanos en Hispanoamérica entre los siglos XVI y XVII, cuando se crean las leyes de Indias, a partir de ese sermón de Montesinos, a partir de todas las acciones, los estudios y preparación que se ha venido dando desde las diferentes órdenes religiosas y que fueron un baluarte en todos los procesos de esa integración sociocultural y que hoy nos sentimos orgullosos y y debemos sentirnos orgullosos de tener esas raíces que son fundamentales. Por eso, cuando hablamos de este conocimiento y desconocimiento de estos derechos humanos, que son cobijados por deberes también, porque a veces hablamos de derechos, pero no hablamos de los deberes. Y cuando empezamos a ampliar la información en toda la parte histórica, encontramos que sí tenemos derechos, pero también fueron constituidos como deberes, y en esos deberes son lo que nos dan esos derechos también. Y surgen entonces también, a raíz de estos países de integración hispanoamericana, preguntas como si para estos siglos se reconoce que las comunidades, la construcción de las poblaciones, con todas sus implicaciones, llegaron a poseer una mejor calidad de vida que en Europa, y que produjo que después de estos siglos se convirtieran en países bastante decadentes. Por lo tanto, vamos a hacer un recuento de ese proceso para quizás encontrar respuestas a lo perdido, con la ilusión de que algún día podamos reencontrarnos. Vamos a recordar entonces que entre los siglos XVI y XVII, la expansión de la monarquía hispánica hacia América dio lugar a uno de los debates más tempranos y avanzados sobre la dignidad humana y los derechos de los pueblos de los mundos recién encontrados. Y esto que tiene que ver con Europa, a través de la teología, del derecho natural, de la filosofía, la espiritualidad, con la evangelización y la práctica legal. Figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Diego de Deza, García de Loaiza, Pedro de Soto, Alonso de Cartagena, entre otros tantos, y que encontramos bibliografías importantes a través del mismo Beltrán de Heredia y otros personajes fundamentales en esa historia. José Luis Espinel también hace un recuento muy importante, inclusive de esas biografías importantes de estos personajes que han impactado, pero que a veces los desconocemos en toda su magnitud del aporte que hicieron. El descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, también posterior al nombrado América, plantea una serie de interrogantes éticos, religiosos, espirituales, sociales, políticos y jurídicos primordiales para Europa cristiana en el siglo XVI. En particular, la corona de Castilla, recordemos que se vio la necesidad de justificar la conquista y la colonización de pueblos absolutamente nuevos para la tradición jurídica y teológica europea. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿eran los nativos seres humanos y racionales? Que fue parte de esas preguntas que se hicieron, que venían no solamente de los dominicos, que venían de hacer esa reforma de toda su organización religiosa, de los franciscanos también, posteriormente de los jesuitas, de los agustinos y todas las órdenes religiosas que se empezaron a vincular en ese proceso que se constituyó con la Escuela de Salamanca. ¿Tenían derechos propios estas personas, por ejemplo? ¿Podía el Imperio Español imponer su dominio en nombre de la fe católica? Por lo tanto, eso era posible continuar con las mismas leyes con las que se había regido hasta el momento en Europa. Eso motivó a que se generaran muchos cambios sociales, culturales y sobre todo de las mentalidades. Por eso, en esa transformación de las mentalidades, las ideas se fueron fortaleciendo a medida de que los conocimientos se proyectaban a la transformación del reino y la identidad de España como reino que deseaba expandirse, pero de diferente manera. Recordemos que anteriormente las expansiones eran con guerras, violento y además de sumisión de los pueblos donde se llegaba. Pero en este caso España cambia ese proceso y vienen esas preguntas donde dice no podemos llegar a violentar porque hay un elemento fundamental que trasciende y es desde nuestra espiritualidad.
Por tanto, recordamos entonces a Berdiev, Nikolai Berdiev, donde habla que en ese proceso del conocer al ser humano a través de la historia y que no lo podemos conocer si no tenemos en cuenta la parte espiritual. De tal manera que hablar de historia es hablar del ser humano, pero tenemos que tener en cuenta los dos elementos, lo temporal y lo espiritual. Por tanto, es necesario en este aspecto que estas leyes que vienen de Hispania, en esa transformación y configuración también de un nuevo mundo, donde esos mismos personajes como Francisco de Vitoria, que hace en sus relecciones, por ejemplo, y en el Tratado de Indy, donde cómo se deben tratar a los indios y hacer el estudio también de si era necesaria y posible la guerra. Recordemos también que Vitoria plantea y hace el interrogante, ¿el Papa realmente tiene la potencialidad, tiene la fuerza y es válido que el Papa defina si son sus súbditos y podrían ser súbditos si realmente no cobijan a la Iglesia Católica? ¿Se debe respetar a aquellas personas que no integran la Iglesia Católica? Por eso hablaban de los infieles, los fieles y los infieles, y esos infieles son aquellas personas que de una u otra manera también no comparten ideologías, no comparten la parte espiritual y los mismos conocimientos con la Iglesia Católica. A través de estos mismos procesos es que comienzan a venir a América muchos interrogantes y además nuevas formas de tratar a las personas. Ya no era llegar a una conquista, porque realmente en América no se dio una conquista. La conquista es cuando se llega a un lugar y se acaba con aquello que existe. En América no hubo eso. En América hubo integración. Por lo tanto, lo que se vinculó a través de estos mismos procesos de estudio de quiénes somos, como se diría en Hispania, y quiénes son ellos, y si el entrelazarnos, el vincularnos, podríamos formar una nueva sociedad, valía la pena. Entonces vamos a encontrar a personajes como Ginés de Sepúlveda, como a Fray Bartolomé de las Casas, y vamos a hacer un recuento también que lo menciona Bartolomé de las Casas, por ejemplo, con ese reconocimiento que se hace a la reina Isabel de la Católica, cuando el 20 de julio del año 1500 ordena liberar a los indios que llegaron a Sevilla en aquel momento, procedentes de América, y esto luego del segundo viaje de Colón, y lo encontramos en Conetske, 1953, en la página 36, donde nos expone también allí esa orden que da la reina Isabel la Católica, porque además está consternada la forma como son tratados. Y ella dice, son mis vasallos, son personas que forman parte de Hispania, por lo tanto, no pueden ser tratados como esclavos, no pueden ser esclavos. Y allí podemos encontrar también un primer punto de la abolición de la esclavitud y el reconocimiento de los habitantes de América también como parte de la corona española, como parte de Hispania. Entonces,